tribunal húngaro aprobó la extradición del hacker portugués Luigi Pinto, de 30 años, quien está vinculado con el sitio web Football Leaks, la plataforma que ha expuesto innumerables casos de corrupción y desató investigaciones en el fútbol europeo. La solicitud de extradición no puede ser rechazada. Se espera que los Estados miembros de la Unión Europea tengan estándares judiciales similares, dijo la jueza Judith Csizar en el Tribunal Metropolitano de Budapest. Pinto, quien estuvo bajo arresto domiciliario por más de 7 semanas, está acusado por los fiscales portugueses de tentativa agravada de intento de extorsión, acceso ilegítimo y robo de datos de algunas instituciones, incluido el propio Estado. El hacker ha negado los cargos y apelará la decisión, según avisó su abogado, el francés William Bourdon. La jueza rechazó el argumento de los abogados defensores de Pinto de que la orden de arresto no era válida debido a errores de procedimiento. Pinto también es sospechoso de estar detrás de la escandalosa filtración de correos electrónicos internos del Benfica de Lisboa, que condujo a acusaciones de fraude y a una demanda por corrupción que involucra al club más exitoso de Portugal. Después de su arresto, los abogados de Pinto lo describieron como un amante del fútbol que decidió revelar al mundo el alcance de las prácticas criminales que no solo afectan al mundo del fútbol, sino que causan graves daños a su imagen. ¿Quién es Luigi Pinto? El hacker del Football Leaks, según informes de los medios de comunicación de su país de origen. Pinto, fanático del FC Porto y admirador de Cristiano Ronaldo, es un experto en tecnología y autodidacta que ha estado viviendo en Budapest desde principios de 2015. Se cree que llegó a la ciudad en un programa de intercambio como parte de sus estudios de historia, y dijo que su país ya no ofrecía ninguna perspectiva debido a la crisis económica. La revista portuguesa Sábado fue la primera en revelar su identidad en septiembre y lo vinculó con el sitio web Football Leaks. Desde que la revista Sábado reveló mi identidad, he recibido varias amenazas de muerte, mi familia también ha sido amenazada. Debería estar en un plan de protección de testigos como existe para los denunciantes en otras partes de Europa, dijo Pinto ante la corte en Hungría. Además, denunció que las autoridades portuguesas son parciales con respecto al fútbol y dijo a los periodistas que tiene mucho apoyo, pero no de su tierra natal. Al menos 9 o 10 países europeos están conmigo, la excepción es Portugal, lo explica que todo. Portugal está contra Europa, quizás contra el mundo. Con información de AFP, más sobre este tema. Football Leaks reveló que Sergio Ramos dio positivo en control antidopaje en una final de la Champions League. Capturaron al hacker de Football Leaks vinculado con la denuncia de violación de Cristiano Ronaldo.